iniciativa Let's Slack, y voy a estar encargada de hacer la moderación de la sesión en la que están participando hoy día. Esta sesión en particular es parte de una serie de webinars relacionados con temas de transparencia de la acción climática en Latinoamérica y el Caribe, que estamos llevando adelante la plataforma Let's Slack junto con UNEP-DTU Partnership en el marco de la iniciativa para la transparencia de la acción climática, ¿no? También conocida como la iniciativa ICAT. Y también lo siguiente que les quería mencionar es que esta sesión de aprendizaje es la continuación o la profundización de un webinar abierto que tuvimos a fines del año pasado, donde se presentó esta misma herramienta. Se exploró el interés que habría en algunos de los participantes en profundizar y tener un espacio para conversar sobre la herramienta y la aplicación que ésta pudiera tener en la región. Y este es el objetivo entonces que tenemos en la sesión de hoy, ¿no? Es una sesión que está dirigida a un grupo más pequeño de participantes. Lo hemos hecho en Zoom para promover que haya interacción, que podamos abrir los micrófonos, que podamos abrir las cámaras y que podamos conversar abiertamente sobre la herramienta, ¿no? y resolver las dudas. Como les mencionaba más temprano, el objetivo de esta sesión en este grupo más pequeño de participantes es que podamos profundizar y conversar abiertamente sobre la herramienta GASMO y la utilidad que tienen, ¿no? Y que se familiaricen con el uso que se le puede dar y cómo aplicarla. Entonces, en ese sentido, la agenda que hemos planteado para hoy es tener un primer bloque en plenaria, como estamos ahorita. Vamos a tener una presentación conceptual sobre la herramienta GASMO, que va a estar a cargo de Denis Desgain. Él es del UNEP-DTU Partnership. Denis es jefe de la sección de mitigación y gestión de datos de UNEP-DTU. Trabaja en investigación y desarrollo de capacidades en planificación de largo plazo para la mitigación en países en desarrollo y coordina además las actividades de la iniciativa ICAT, y además tiene extensa experiencia en la aplicación específica de este modelo. Después de la presentación de Denis, vamos a tener un espacio para aclarar cualquier duda que surja con respecto a su presentación. Luego de este primer momento inicial, en el que estamos todos juntos, nos vamos a separar en dos grupos y vamos a hacer dos sesiones paralelas. Una primera sesión paralela va a estar dividida, hay un grupo de ustedes que hicieron la selección en el momento de su registro, entonces nosotros ya tenemos anotado a quién le interesa el grupo 1 y el grupo 2. En el primer grupo vamos a ver el uso práctico de la herramienta GASMO, ¿no? Va a estar igual a cargo del Dr. Denis Desgain, y se va a presentar la herramienta, el Excel en sí, ¿no? Va a ser como una vista panorámica de las diferentes secciones que tiene, las diferentes pestañas, los datos que son necesarios ingresar, cómo se muestran los resultados, etc. Entonces es una presentación muy práctica sobre la herramienta misma. Y el segundo grupo tiene una orientación más hacia la utilidad que tiene la herramienta GASMO dentro de las instituciones, ¿no? Esta presentación va a estar a cargo del doctor Daniel Benefo. Él es subdirector de la Unidad de Cambio Climático de la Agencia de Protección Ambiental de Ghana, ¿no? Y es responsable de los temas de desarrollo bajo en carbono, MRV y mercados de carbono, y también facilita los aspectos técnicos en la preparación de la NDC de Ghana, y la herramienta GASMO ha tenido un rol importante en estos procesos que están llevando adelante, ¿no? Y Denis, proveniente de Ghana, va a hacer su presentación en inglés. Va a haber traducción en simultáneo, entonces si es que alguno de ustedes tiene algún inconveniente con el idioma, no van a tener problemas en ese momento. Estas sesiones paralelas van a tener una duración de 45 minutos, más o menos, o 50, y después vamos a volver acá a la plenaria para hacer un pequeño reporte de los grupos y tener algunas palabras finales de UNEP-DTU. Entonces eso es lo que nos depara esta sesión. Sin más, voy a darle la palabra a Denis.
No sin antes, veo que se han conectado algunos participantes adicionales en estos minutos. Le pido a Alejandra si puede por favor volver a compartir el enlace para pedirles que vayan completando también esa sección de su nombre y su consejo. Entonces, de mi parte, con esto cierro la introducción. Le doy la palabra a Denis. Bienvenido, Denis, y el espacio es tuyo. Sí, muchas gracias, Aida. ¿Pueden escucharme? Sí, te escuchamos muy bien. Sí, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por su presencia hoy, en el día de hoy, y gracias a Slack por la oportunidad. Si me permite, ahora pueden verme, pero durante la presentación, si están de acuerdo, yo voy a cerrar el video de manera a priorizar el sonido y la calidad del sonido. Yo voy a empezar por compartir mi pantalla y quisiera que me confirmen que pueden ver ahora la pantalla. Sí, sí, lo puedes poner también en presentación para ver la diapositiva completa. Lo pongo en presentación. ¿Lo ven en presentación ahora? Ahora sí, perfecto. Sí, ya, perfecto. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Como Aida decía, mi nombre es Denis Desguin, trabajo a UNEP DTO Partnership, quien es un centro técnico basado en Dinamarca y que brinda servicios, apoyos a países en desarrollo en el marco del Acuerdo de París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También nuestro centro es un un partner a cargo de la implementación del proyecto ICAT, que también contribuye a la realización de este webinar hoy y sobre el cual Aida ya dijo algunas palabras. Mi presentación de hoy, esta primera presentación, tiene como objetivo de darle una idea general de la herramienta GASMO. Entonces, algunos de ustedes probablemente ya habrán escuchado una parte de esta presentación en el webinar anterior, pero para estar seguro que todos estamos, yo diría, al mismo nivel de conocimiento, regresaré rápidamente sobre los conceptos de base vinculados a GASMO. Antes también de iniciar, yo diría, la presentación como tal, quisiera recordar quizás el contexto internacional en el cual estamos y por qué este tipo de herramientas se usa. Como ustedes saben, probablemente los países, en el contexto del Acuerdo de París, tienen que preparar y actualizar NDC, CDN cada 5 años. Y como ustedes saben probablemente también, estas NDC pueden incluir diferentes tipos de objetivos de mitigación. Ahora, independientemente del tipo de mitigación de su CDN, de su NDC, yo diría el establecimiento de estos objetivos pasa por la identificación de acciones de mitigación específicas y también por la estimación del impacto en cuanto a reducción de gases a efectos invernaderos, impactos de estas acciones de mitigación específicas en el contexto de su NDC. También es importante recordar que además de estas estimaciones, los países tienen que monitorear la implementación de estas acciones, así como el cumplimiento de los objetivos de mitigación establecidos en su NDC. Y como ustedes lo verán en esta presentación, GASMO es una herramienta fácil, yo diría, a usar, que permite estos dos objetivos, o sea, identificar y estimar el impacto de acciones de mitigación específicas y también monitorear la implementación de estas acciones. Entonces, mi presentación ahora mismo se va a enfocar un poco más en, yo diría, el uso de la herramienta para la identificación y estimación de impactos de acciones,
pero ustedes verán que la intervención de Daniel, nuestro colega de Ghana, se focalizará más bien también sobre el uso de GASMO como herramienta MRV, pues Ghana en el contexto de ICAT convirtió GASMO en su herramienta de MRV en el contexto de su NDC. Para regresar ahora a la herramienta GASMO, al modelo GASMO. GASMO es un acrónimo para Greenhouse Gas Abatement Cost Model, es un modelo de costo de reducción de gases invernaderos. Y GASMO es una herramienta basada en Excel. La herramienta fue desarrollada inicialmente hace 20 años por nuestro colega Jürgen Fenhan, aquí a UDP, y evolucionó en el transcurso de las negociaciones para quedarse al día de los requerimientos establecidos en el contexto de la Convención y también del IPCC. La herramienta, para que ustedes sepan y se recuerden, está disponible gratuitamente sobre el sitio de UNEP DTU, a la dirección que ustedes ven a la pantalla ahora. O sea, cualquiera de ustedes pueden bajar la herramienta y usarla a su discreción en línea con, yo diría, con los objetivos que ustedes se fijaron en el contexto nacional de sus países. Último punto a mencionar es que los cálculos, las metodologías atrás de esta herramienta se basan sobre las metodologías del IPCC y también sobre las metodologías del mecanismo de desarrollo limpio, del mecanismo CDM. Así que esta herramienta GASMO está en línea con los requerimientos metodológicos establecidos por el IPCC. ¿Qué permite GASMO? O sea, GASMO es una herramienta de modelización que permite realizar análisis de opciones de mitigación a nivel de un país, pero también se puede usar a un nivel subnacional y permite evaluar impactos desde el punto de vista de reducción de gases a efectos invernaderos. De manera general, GASMO permite 4 o 5 grandes cosas. Primero, GASMO permite establecer un escenario de base, un escenario business as usual para las emisiones de su país. Segundo, en una lista larga, hay 116 opciones de mitigación incluidas hoy en la herramienta GASMO. GASMO, esta herramienta permite a un usuario de seleccionar opciones de atenuación en esta lista larga y para cada una de estas acciones de mitigación, GASMO permite estimar el potencial de reducción de las emisiones, así como el costo vinculado a la implementación de estas acciones de mitigación específicas. O sea, GASMO da una idea, una estimación de reducción de los gases a efectos invernaderos y costos de inversiones y de implementación vinculado a las acciones específicas. Tercero, sobre la base de las acciones escogidas por experto, por un usuario, GASMO establece un escenario de mitigación y, este escenario puede estar establecido al nivel nacional para años intermedios que son por el momento 2025, 2030 y 2050. Para que ustedes sepan, estamos por el momento actualizando GASMO para que incluya también 2035 como punto intermediario. Finalmente, GASMO, como yo mencionaba, permite, o sea, da resultados en cuanto a aspectos financieros y en este sentido, GASMO establece una curva de costos de reducción de gases de efectos invernadero que compara las diferentes opciones de atenuación. O sea, eso yo lo presentaré rápidamente en la otra sesión, pero GASMO establece lo que llamamos en inglés un MAC curve,
y compara, yo diría, la efectividad de cada acción de mitigación en cuanto a la reducción de las emisiones de gases a efectos invernaderos contra el costo de estas mismas acciones. Finalmente, no está listado aquí, pero lo menciono y lo recuerdo, Gasmo puede ser usado como herramienta MRV, o sea, herramienta para monitorear la implementación de estas acciones de mitigación al nivel nacional y también monitorear el cumplimiento de los objetivos de mitigación establecidos, por ejemplo, en el contexto de su NDC. Rápidamente, pero regresaré sobre esto también en la otra sesión. Gasmo, como decía, es una herramienta basada en Excel y cuando ustedes abren Gasmo van a ver que incluye una lista larga de hojas Excel. Estas hojas se dividen en tres grandes grupos. Un primer grupo son las hojas en las cuales un usuario debe introducir los datos para que Gasmo pueda funcionar, por supuesto. Están marcados aquí por los círculos rojos. También hay hojas en las cuales un usuario va a encontrar los resultados de la aplicación de Gasmo, o sea, los outputs, para decirlo en inglés, representado aquí por los círculos verdes. Y finalmente, Gasmo incluye una lista larga de hojas adicionales que llamamos hojas tecnológicas, en las cuales un usuario encontrará los datos básicos vinculados a cada acciones de mitigación específicas y tanto punto de vista de datos técnicos que punto de vista de datos financieros. Y eso lo enseñaré rápidamente, un poco más lejos en esta presentación y en la sesión siguiente. ¿Ok? Importante también recordar, quizás aquí, cuáles son los datos necesarios para que Gasmo funcione, o sea, cuáles son los inputs que un usuario debe introducir en Gasmo para que el modelo funcione. O sea, los datos principales son los del balance energético del país, que se tienen que introducir, como ustedes verán, en una hoja específicas. Aquí, así como las proyecciones de crecimiento para las diferentes subcategorías de actividades. Estas proyecciones de crecimiento son representadas en Gasmo por lo que llamamos factores de crecimiento, o sea, expertos nacionales en su país en general poseen estos datos y tienen que estimar, por ejemplo, cuál es el incremento o las proyecciones de crecimiento esperada en cuanto a uso, por ejemplo, de combustibles fósiles en el sector, por ejemplo, subsector industriales o en el sector de subproducción de electricidad. Esos son los datos esenciales a introducir en Gasmo para que funcione. Importante mencionar, se me olvidó al inicio, que Gasmo inicialmente fue un modelo creado para el sector energético, pero después Gasmo fue incrementado en su scope y permite hoy cubrir los sectores emisores de gases a efectos invernaderos, tales como definido en el IPCC. O sea, puede cubrir también los sectores de agricultura, forestería, desechos, IPPU, o sea, procesos industriales, y sector energía, como yo decía. ¿Ok?
Para que ustedes sepan también, porque hoy por supuesto es una vista general, sobre el sitio internet donde pueden descargar Gasmo, hay también una guía de usuario bastante detallada que describe paso a paso cómo usar Gasmo, incluyendo la descripción de dónde incluir cada dato en cuál célula. Esta herramienta, esta guía es disponible desafortunadamente solamente en inglés hoy, pero es bastante, yo pienso, fácil a entender porque es realmente, no es narrativo, se presenta como pasos a tomar y incluye, por supuesto, bastante palabras técnicas que se parecen porque en general los expertos conocen incluido en inglés. Rápidamente aquí, pero regresaré sobre esto en mi segunda parte. Los pasos a seguir son ir primero a la hoja de hipótesis en la cuales se incluirán datos, yo diría, específicos al nivel nacional, como el nombre del país, la línea, o sea, el año de base, también datos relacionados a los costos de los combustibles fósiles usados en sus mix energéticos a nivel nacional. Ese tipo de datos se tienen que incluir en esta hoja asunción, hipótesis. Después, como le mencionaba, un usuario tiene que incluir el balance energético del país. Y en general, el balance energético a usar es esencialmente el balance energético del último año por el cual ustedes disponen de datos disponibles. ¿Okay? Este balance energético puede incluirse en unidades de joule, tetrajoule, o también puede incluirse, como ustedes lo verán, en una tabla bajo lo que ven por el momento a la pantalla, en oil equivalence o en equivalencia, en español es equivalencia toneladas de aceite, o sea, oil equivalence en inglés. Después, como lo mencionaba, el otro tipo de datos esenciales a incluir son los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son en general datos que manipulen expertos nacionales vinculados a, yo diría, las actividades, las subcategorías de actividades consideradas aquí. O sea, por ejemplo, en cuanto a factor de crecimiento en relación con el sector de la industria, en general son datos manejados por sus expertos nacionales del sector de las industrias. También estos factores pueden encontrarse en documentos nacionales, otros documentos nacionales eventualmente, como sus estrategias de desarrollo sostenibles a lo mejor, o las estrategias sectoriales que pueden tener disponibles en sus países respectivos. ¿Ok? Eso es el segundo tipo de datos importante a incluir. Y lo que hace Gasmo básicamente sobre la base del balance energético y de los factores de crecimiento, Gasmo realiza proyecciones hacia el futuro y dibuja la curva de emisiones de gases a efectos invernaderos hacia el año 2025, 2030 y 2050. ¿Okay? Es de esta manera que dibuja la línea de base, el escenario business as usual. Después de esto, el usuario tiene que ir a las hojas main 25, 30, 50, en las cuales se encontrará la lista larga de acciones de mitigación disponible en Gasmo. Y yo regresaré un poco más en detalle en mi segunda intervención
ahí el usuario tiene que seleccionar las acciones de mitigación relevante en su contexto nacional y en la columna H tiene que incluir el número de unidades que se esperan que se pondrán en marcha para las acciones de mitigación considerada para el año 2025, 30 o 50. Y sobre esta base, como ustedes lo verán, Gasmo calcula las emisiones, las reducciones en emisiones vinculada a cada acción específica escogidas y, por supuesto, calcula también yo diría, el total de reducción de emisiones. Es de esta manera que Gasmo, yo diría, construye el escenario de mitigación y que compara los resultados de este escenario con su línea de base establecida previamente. ¿Ok? Eso es ahora lo que ven en la pantalla, es un ejemplo de tabla que se encuentra en las hojas tecnológicas en las cuales se encuentran los datos técnicos de base y datos financieros específicos a cada acciones de mitigación. Yo regresaré un poco más en esto en mi próxima presentación. Pero para que ustedes sepan, estas tablas por defecto incluyen ya datos por defectos, datos promedios, incluido por mi colega Jürgen. Entonces, libre a un usuario, por supuesto, de usar los datos promedios ya disponibles, incluido en esta tabla. Pero si ustedes están familiares con estos datos, es muy bienvenido y recomendado de ir a las tablas de acciones específicas y eventualmente de reemplazar los datos promedios por valores de estos datos nacionales. Y por supuesto, haciendo esto, ustedes incrementarán, yo diría, la calidad y la precisión de sus resultados. ¿Ok? Básicamente eso es un esquema que resume la manera que Gasmo funcione entre los inputs requeridos y los outputs. Se hace una representación esquemática de lo que yo acabo de explicar. Incluye también aquí dos diapositivas que son un ejemplo concreto que fue aplicado en el país Maldivas en su tiempo. Y Maldivas había seleccionado 22 opciones de mitigación y como ustedes ven aquí, Gasmo para cada una de estas acciones de mitigación calcula las emisiones de reducción, aquí fue en 2020, realizadas por la implementación teórica de cada una de estas acciones de mitigación y compara la reducción lograda a las emisiones de encontradas en las líneas de base. Esto, disculpen, no mueve más. Esto es una representación, regresaré en la segunda presentación, de lo que llamamos el MAC Curve. Para terminar rápidamente esta intervención, yo quizás para resumir lo que acabo de decir. Gasmo es una herramienta simple en el sentido que existen, por supuesto, otras herramientas que pueden a lo mejor realizar lo mismo, pero en general estas otras herramientas requieren mucho más datos para que funcionen. Entonces, en este sentido, yo diría que Gasmo representa probablemente la versión más simple de herramientas en cuanto a requerimiento de datos para construir escenario de base y escenario de mitigación.
Además, Gasmo construido en Excel está totalmente abierto. Quiere decir que un usuario puede tener acceso a la totalidad de los datos promedios y de los cálculos que fueron introducidos en Gasmo. Y si fuera necesario, un experto nacional puede ir modificando Gasmo para alinearlo y convertirlo en una herramienta específica a su contexto nacional si fuera necesario. ¿Ok? En ese sentido, Gasmo es, yo diría, una herramienta totalmente transparente. Como vimos, Gasmo permite construir escenario de base, escenario de mitigación, da resultados en cuanto a reducción de emisiones de gases a efectos invernaderos, da resultados en cuanto a aspectos financieros y Gasmo puede ser usado, como ya lo mencioné varias veces, en el contexto de su NDC o para establecer objetivos de mitigación. Y en este sentido, Gasmo, como ustedes lo vieron, es una herramienta puramente bottom-up, o sea, realmente parte de las acciones de mitigación implementadas, yo diría, en la base y sobre la base de estas acciones puede calcular un objetivo de mitigación a nivel nacional. O, por supuesto, si ustedes de casualidad tienen ya por decisión política un objetivo de mitigación establecido, Gasmo permite a un usuario de jugar con las acciones de mitigación específicas en el modelo y permite al usuario de ver cómo combinar diferentes acciones para lograr el objetivo de reducción nacional ya preestablecido. ¿Ok? Finalmente, como lo mencioné, Gasmo puede ser usada como herramienta MRV, o sea, realmente como herramienta para realizar un monitoreo de la implementación o sea, la implementación real, en este caso, de las acciones de mitigación específicas que ustedes podrían implementar en su país. Gasmo fue usada por diferentes países ya. Y así termino mi presentación. Pienso que fueron más o menos 20 minutos, si no me equivoco. Espero que no me equivoco. Repito, Gasmo está disponible gratuitamente sobre el sitio de nuestro centro. Y en el caso que ustedes estén interesados en usar Gasmo, y si tienen preguntas específicas o dudas específicas, están muy bienvenidos para a contactarnos a los correos indicados aquí en la pantalla. Entonces, Al doctor Daniel Benefo. Welcome, Daniel. Thank you very much for joining. Just a quick English note before we start. La sesión la vamos a llevar adelante en español. Sin embargo, la presentación de Daniel va a estar en inglés. Para quienes de repente se conectaron un poquito más tarde, Daniel Tutu Benefo es subdirector de la Unidad de Cambio Climático de la Agencia de Protección Ambiental de Ghana, ¿no? Él es responsable de los temas de desarrollo bajo en carbono y MRV y ha facilitado los temas técnicos de la NDC en Ghana. Y lo que viene hoy día a contarnos es la experiencia que él tiene en el uso de la herramienta Gasmo en todos los procesos que están llevando adelante en Ghana, como una experiencia práctica de cómo aplicarla, ¿no? Y qué retos han enfrentado, qué utilidad le han dado y qué proyecciones a futuro le dan. Entonces, Daniel, te dejo la palabra. Solamente cortito mencionar que aquellos que tengan algún inconveniente con escuchar el inglés, está la traducción disponible. Sí, tienen que, abajo en el icono de interpretación, escoger la opción español, ¿no? Para que puedan escuchar la traducción al español. Y bueno, eso. Daniel, are you ready? Yes, I'm with you. Hi, how are you? Good afternoon. Can you hear me good? We can hear you good. Thank you. Go ahead, please.
All right, thank you very much. So colleagues, good afternoon. My name is Daniel and I work for the Ghana Environmental Protection Agency. I'm going to share with you my experiences, or the Ghana's experiences that we have documented over using the GASMO model or tool. So I will talk about why we chose the GASMO model and what we use the model for, and which institution is in charge. And I'll talk briefly about some of the results that we obtained from the model, some of the policy decisions that we use the model's results to inform, and then some barriers, and then the future work that we are going to do with it. So in Ghana, we use GASMO for two very basic activities. The first one is for climate reporting, right? So the result from the GASMO is used to report on the mitigation assessment chapter of the National Communication for Ghana, and we are able to combine it with the LEAP model results for us to be able to report on the mitigation assessment chapter of the National Communication. It is also the only tool that we use to report on the mitigation actions and their effects chapter of the BURs, right? So I'm sure you're aware that there's a whole chapter on tracking mitigation actions and their effects. So with the GASMO, we are able to do so using the GASMO ERMA-V template. We also use the GASMO as a main tool for the analysis of the NDCs and also the MRV systems that support the NDCs. So for example, when we are developing the emission projections, emission scenarios, and different scenarios for the NDC baselines, we largely used the GASMO tool for that. Another very important use of the GASMO for us is also the fact that we have built the GASMO into an MRV system that we use in Ghana for the NDC, what we call the NDC accounting tool. So here we have combined the GASMO with other Excel sheets to build an MRV system for the tracking of the NDC. So for us, we have also gone further to not only adopt the GASMO tool, but also to build on it to become our main NDC accounting tool, which is our MRV system for the NDCs. So it's basically for reporting for MRV systems and also for the analysis of the NDCs. So why did we choose GASMO? I mean, for us, the reasons were very clear to us. After comparing a lot of models, we've tried so many models, and we think that the GASMO tool comes in handy and easy to use. And then because we have also been a long user of LEAP model for our long-term energy modeling tool, it also allowed us to combine or integrate the LEAP model with the GASMO model, which for us is also a very important reasons why we thought that the LEAP model and then the GASMO model can work together to give us a long-term perspective of our emission planning. We also realized that the GASMO model is very transparent and it comes in handy because then you can do your analysis with the least data or the most sophisticated data sets, right? So you can adapt the model to fit your situation, whether within the sector or at the national level, or even for a particular technology, right? So we've thought that model was quite flexible on all counts. Again, you can see the formulas, so it's not a black box. So whatever you put in, you can see the formula and the calculation, and we think that is also a very important feature for that model. But the
it is also a very important tool for it because it allows us to combine both the energy and then the non-energy sectors in one single window. You know, before we had the GASMO model, and even before the LEAP model was improved, we had to use different models for different sectors to be able to undertake the mitigation assessments for the country. But with the LEAP model, as well as the GASMO model, we could combine both the energy and then the non-energy sectors in one single window. And that we thought was a very important progress for us, because then we can see the entire economy represented in one model. And for us, that we thought was also a very important reason for the GASMO. Then it is also for us, because it is transparent and you can see what is going into the model or the tool, it also enhances communication of the results, right? So once you're able to see the results and everybody relates the results very, very well, then it enhances the communication of the findings from the tool to key policymakers. That is also, we thought, was very crucial. Then, and I've already mentioned that it also helped us to inform our mitigation planning over time. But one very critical point that I wanted to highlight is also that we thought that the GASMO model, the way it is, can allow us to do a holistic NDC accounting from the GAG inventory stage to the tracking of mitigation actions at the individual level and also at the aggregate level. That can be very useful for Article 3, 4, and 6 of the Paris Agreement, which talks about ensuring environmental integrity in accounting. Because here you can have all the data sets in one single place that can help you to avoid either overestimation, underestimation, double accounting, or double use. That it was also a very good reason for us to pick ATMOS. I've already mentioned the MRV part as well. So as I said, the GASMO for us serves as a one-stop shop of emission accounting. So one, it can allow you to recategorize your IPCC GAG inventory data into the GASMO, and that serves as your base year emissions, right? So that's what we did. So after we've done our GAG inventory analysis with the IPCC software, we could then take the data from that tool and then feed that data into the GASMO model, right? That is a very important pass. Then with that data, you can then generate your baselines, right? So the baselines can also be generated with your own GAG inventory data that you did with the IPCC tool. Then it can allow you to also to formulate your targets as well, your target for the mitigation analysis. It can help you to do so. Then, as I said, it can help you to also to do an ex ante or an ex post assessment of your individual actions and their effects. Because then you need to know what are the potentials of each mitigation actions and their effect as expected. And when it's been implemented, you can also then track the progress of that action and communicate the actual impact. So to us, that was a very interesting, because then we can do that as well with the GASMO model. Right. Then the other one, which is my last point on that, with all these can be put into place that every 2 years, you must prepare these reports in the BTR. So once you have your GAG inventory, you can have your emission baselines, emission projections, NDC targets, implementation of the actions. You can use prepare your report regularly and also be able to track the progress of achieving your NDCs in every 2 years or even every year. Right. So let me show you how we are doing it. So what are the features of GASMO? As I said, it is easy to use, develop, and use. All that you need is your GAG inventory result from the IPCC software. That's what that you need. Number two is that it builds on the existing country data reports. So all your national communications, all your BUR data is relevant for the GASMO, right? And as I said, the calculations are transparent and
everybody can see is simplified calculations, and they are all automated, right? So once you are clear with the logic of GASMO, you can start with it and end with it transparently. It is not that data intensive, as I said earlier. You can use your own small data at the level of a project or within a sector or at the level of the country. You can use small to a more sophisticated data sets for the GASMO. We also said that you can link the GASMO to any other model. And as I said, we have linked it to the LEAP model. And we even are now going to further, as I said, had produced an NDC accounting tool from that. As I say, it's also an Excel based and it's an open source. So there's no proprietary cost to the use of that model. So in future, even when you have a project and the project is not running, you can still adopt the Excel sheet, use it with your team and train them to use it over time. That's what we are doing. So who's in charge? The GASMO in Ghana is my team. I lead the team and we are in charge. And we have 20 data champions in 9 sectors who facilitate the regular flow of data. That is a very important point to me. So it's not only an environmental sector or an environmental agency program, it's been devolved or it's been decentralized to 20 different people in 9 ministries who are involved in the regular collection of data. Now, our aim is to make sure that these data champions make sure that the template for or the GASMO tool is also assimilated or is incorporated or is mainstream into their regular data collection system. So we have, again, built in it a data template that is used to track the individual actions of interest to us. Then, as I said, every year, these champions fill the MRB template and send it to us, and then we update the GASMO tool every year. And then once we update it, the result is then used for the BUR reporting and also for the national communication as well, and also for the NDCs anytime we are trying to update it. So the 9 sectors are forestry, industry, energy. There's somebody from the Ministry of Finance. There's somebody from Ministry of Planning. Somebody from Ministry of Sanitation who are involved in this work as well. So what are the key results? So the key result, as I said, what is good for us is that once we are able to get our GAG inventory result for every year, we collect the data for the latest year, and then it goes into the GASMO as the base year. Number 2, we are able to generate an economy-wide emission baseline for the entire country for all sectors, insofar as it's been covered in the IPCC inventory results. Again, earlier on, the speaker was talking about marginal abatement cost curves. Again, we can also generate, and we have generated marginal abatement revenue curves, which has informed us in the NDC work, because with these figures, we are able to determine what becomes conditional and unconditional NDCs based on the cost. Again, we have results of the individual NDC actions and their effect, and we track them every year. With this, we can put them together as an aggregate effect of the effect of the NDC policies for Ghana. So in decision-making process in Ghana, as I said, the NDC, the GASMO data is what we use to inform the Ghana's NDC mitigation goals. That is what we use, right? The result or the findings from that is what we use. Number 2, the GASMO data is used to separate what becomes conditional and unconditional NDCs using the marginal revenue or abatement costs. That is also what we use. Again, we are able to use the marginal abatement cost data to estimate the cost of the overall mitigation action in the NDCs. Again,
We use the GASMO data to develop indicators for the NDCs. So that is a major one. And then the indicators is what is used in the tracking template that we use to track the implementation of the individual NDCs in the country. So it's a very important tool for us, because then it helps us to make decisions and also assess the cost of those actions and track the implementation of those actions to see whether or not those actions are achieving the purpose for which it was adopted as well. So in terms of concerns and how we overcome them, first one is in the projections of the emissions. We are so struggling with coming up with an appropriate emission growth rate, which is to us a major source of uncertainty for the in the GASMO, because we need to have an appropriate or a realistic emission annual growth rate for each sector, and that is a major concern for us, and we are trying to work around it. So in the midst of that, what we did was to use the demand projections in the energy LEAP 2 as a basis to generate the emission projections rate for the sector of energy. For the non-energy sectors where there's no sector projections, we use the historical average of the emission growth rates in the IPCC2 to be able to generate the emissions. So that is an area that we are trying to improve over time. Another issue is also the idea of localizing the cost, because then in the GASMO, of course, the default data on cost is based on global or international tech costs, right? So the whole idea is to think about how to use data from the local market in future. That is also a very major important area that we are trying to overcome. So these two areas for us are very critical. I want to end my conversation with you by looking at what we intend to do in future. One, we want to increase training, have more training on the tool, on the data collection template, and also the NDC accounting template. So there are three things that we are going to continue working on it. We want to improve on the capability of the GASMO tool to integrate SDG goals, right? That is also a very important thing that we are looking at. We also want to improve the tech cost data. And also the last part is also, we want to improve on the results, how the results are visualized, because we want to also make sure that we enhance the communication of the findings of the GASMO. So these are the four things that we are looking into it, and we want to improve on it over time. I want to thank you very much for your attention. Thank you very much, Daniel. Muchas gracias. Dicho eso, le doy la palabra a Denis para que haga su presentación. Tienes, Denis, 10 minutos para luego continuar con la dinámica. Sí, muchas gracias, Catherine. ¿Pueden escucharme? Sí, te escuchamos. Ya, yo voy a compartir rápidamente. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, la vemos. Sí. Ya, perfecto. Bueno, en 10 minutos yo voy a intentar darle una visión general, rápida, de cómo usar GASMO y cómo introducir datos en GASMO y dónde buscar los principales resultados. Como cuando ustedes descargan GASMO y que abren la herramienta, la primera página que van a encontrar es la página Guidance, en la cual ustedes encontrarán rápidamente un resumen corto de cómo usar la herramienta. Pero como dije también, en el sitio internet ustedes encontrarán una guía mucho más detallada del uso de GASMO.
La primera hoja, y eso es un poco, tienen que llamarle la atención, es que por el momento estamos retrabajando ahora en una nueva manera de presentar GASMO. Pero por el momento el orden de las hojas que ustedes ven abajo de la pantalla no es totalmente el orden lógico de cómo a seguir para usar GASMO. O sea, la primera hoja a la cual un usuario, ustedes deberían ir es la hoja Assumptions, la hoja Hipótesis. Y en esta hoja, como yo decía, ustedes van a tener que introducir datos, yo diría, básicos, que son el nombre del país, el año de base, o sea, el año por el cual ustedes disponen del último balance energético de su país, la moneda, como la tasa de cambio, el discount rate, que es como para decirle, como la manera que la moneda nacional va a evolucionar en el sentido, que en general es como un reflejo de si ustedes fueran al banco, del intereses que el banco aplicaría a un individuo si va a pedir un prestado en su banco. O sea, es un dato muy importante en GASMO que en general pueden solicitar a expertos financieros o, por ejemplo, al Ministerio de Planificación, si ustedes tienen un ministerio parecido. En esta misma hoja, como ustedes ven también, tienen que introducir datos en relación con el precio futuros de los combustibles fósiles usado en su mix energético, el precio actual de los combustibles fósiles usado en su mix energético actual. ¿Ok? También más abajo, como ustedes ven, en esta hoja se encuentran también los factores de emisiones, que son los factores de emisión normalmente estándar, tales como definido por el IPCC, pero algunos países deciden de usar otro tipo de factores por una razón u otra y, por supuesto, es posible modificarlos si fuera necesario. Un comentario importante es que cuando ustedes usan GASMO, en general, las células en las cuales ustedes como usuario tienen que introducir GASMO, datos son representadas en amarillo. O sea, en general, solamente las células en amarillo son células que un usuario tiene que ir modificando. ¿Ok? Después de la hoja Asunción, la primera hoja muy importante es la hoja del Start Year Balance, en la cual el usuario tiene que introducir el balance energético de su país. Eso en general se encuentra con expertos del Ministerio de Energía, por supuesto, y la idea es de incluir en la unidad correspondiente la cantidad de cada combustible fósiles que se usan en el contexto nacional en función de las categorías o subcategorías de actividades que podrían ser relevantes en su contexto nacional. Por supuesto, si hay actividades que no son relevantes en su contexto nacional, ustedes solamente dejan estos datos o sea, estas células en blanco. Esta misma hoja, esta tabla que ven es, pueden incluir datos en kiloton oil equivalent, si ustedes poseen esos datos, el balance energético en estas unidades. ¿Ok? Y también tienen que incluir datos relativos a la producción y al consumo de electricidad a nivel nacional.
producción tanto por combustibles fósiles que eventualmente por uso de energía renovable que su país podría ya usar como fuente de producción de electricidad. Sobre esta base, una vez que ustedes llenaron esta tabla, lo que hace Gasmo es convertir el balance energético en un balance de emisiones. Eso se hace automáticamente y como ustedes lo verán, es este balance de emisiones correspondiendo a su año de base que Gasmo va a usar para realizar las proyecciones de su línea de base. ¿Ok? Eso es lo que encuentran principalmente en esta hoja. Además, para cubrir las emisiones de los otros sectores no energéticos, un usuario tiene que llenar las células aquí en amarillo y simplemente introduciendo el último datos disponible correspondiendo a las emisiones del sector considerado. O sea, por ejemplo, datos de emisión relacionado al sector agricultura, forestería, desechos, etc. Y básicamente estos datos ustedes lo encontrarán en su último inventario nacional. Y de nuevo, este dato va a estar usado por Gasmo para realizar una proyección de las emisiones. Después de esto, hace falta ir para un usuario a la hoja Gross, en la cual, como mencionaba, el usuario tendrá que incluir estimaciones de factor de crecimiento. O sea, factor de crecimiento que son las proyecciones esperadas para cada categoría de actividad o subcategoría de actividad. De nuevo, si hay actividad que no son relevantes en su contexto nacional, dejan simplemente las hojas en blanco. ¿Ok? Y lo que pasa es que una vez que esto, Gross, Start Year, fueron renellados, Gasmo realiza proyecciones de las emisiones de la línea de base con los factores de crecimiento y proyectas las emisiones para puntos intermedios. Y los resultados de estos cálculos se pueden encontrar en las hojas Balance 2020, 25, 30 y 50. O sea, realmente Gasmo construye estos puntos intermedios y une estos puntos para construir la línea de base. ¿Ok? Finalmente, para realizar la curva de reducción de emisión, el usuario tiene que ir a la hoja main. Y en esta hoja, como yo decía, el usuario va a tener que considerar solamente las acciones de mitigación específicas relevantes para su contexto nacional. O sea, si yo tomo, por ejemplo, el ejemplo aquí, un ejemplo fácil, ejemplo, Energy Efficiency in a Household. Tienen una acción de mitigación, por ejemplo, que es como utilización de bulbos eficiente, de bulbo LEDs. ¿Okay? Si esta acción de mitigación es relevante para su país, o por supuesto la tomen en consideración, si no lo es, no la tomen en consideración. Pero si es relevante, el usuario tendrá que introducir en la columna H el número de unidades que se esperan entrar en implementación aquí en el ejemplo a la pantalla para el año 2025. Harán lo mismo para la hoja balance 30 y 50. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si yo quito este número, ustedes que toda la línea está en 0. Si yo incluye el número 303, y para su entendimiento, 303 correspondería a 303.000 bulbos. ¿Y por qué? Porque en la columna D, ustedes que ven que la unidad de base que Gasmo utiliza para el cálculo son 1000 bulbos, entonces 303 multiplicado por 1000 son 303.000.
La herramienta calcula automáticamente la cantidad de emisiones de gases a efectos invernaderos reducidos por estas acciones específicas. Aquí en el ejemplo, con los datos del fichero utilizado como ejemplo, ustedes que 303.000 bulbos permitiría una reducción de 29.9 kilotón de emisiones de reducción por año en el año 2025. Gasmo calcula eso por la totalidad de las acciones de mitigación que ustedes habrían escogido y en la columna J, Gasmo realiza la suma de cada reducción individual para llegar al final de la columna al total de emisión logrado con la totalidad de las acciones de mitigación seleccionadas. Y ustedes ven en el ejemplo que hay una serie de acciones escogidas que permitiría 4.177 kilotón de reducción para el año 2025. En la columna Q, necesito todavía unos minutos y termino. En la columna Q, Gasmo calcula el porcentaje de reducción logrado en comparación a la línea de base, datos cuyo dato de la línea de base está dado aquí en la línea 124. También eso es una primera serie de resultados que da Gasmo. También en la columna E y F, Gasmo va a darles estimaciones de los costos. No, disculpen, en la columna F y G, estimaciones de los costos que permitiría la implementación de una acción específica. Si regreso a la opción LED, ustedes ven que hay dos cifras negativas. Quiere decir que la implementación de esta acción al nivel de costo de inversión y costo de implementación permitiría de realizar un ahorro financiero comparado a la opción de referencia, que aquí son los bulbos incandescentes. ¿Ok? Eso es lo que Gasmo también les da aquí en la columna F y G, resultados, repito, punto de vista financiero. Finalmente, en cuanto a resultados adicionales, Gasmo en la hoja gross abajo resume, yo diría, los cálculos en una tabla, o sea, da los cálculos de las emisiones de reducción en el escenario de base, en el escenario de mitigación y realiza un gráfico como típico de proyecciones de las emisiones en el escenario de base y en el escenario de mitigación. Hay una pequeña tabla también aquí abajo que divide todo por sectores, ¿ok? Como ustedes ven aquí. Finalmente, el último resultado importante que ustedes encontrarán se encuentra en la hoja gráfico, que es lo que lo he llamado MacCurve. O sea, realmente que es un MacCurve típica, salvo que aquí Gasmo la invirtió, o sea, es una MacCurve porque la invirtió, yo diría la MacCurve, pero la lógica es la misma. Y compara el costo de reducción de cada opción contra el potencial de reducción de emisiones de cada opción. Y por lo tanto, este gráfico le permite de tener una visualización muy rápida y muy fácil para identificar cuáles son las opciones win-win, o sea, cuáles son las opciones que permiten, por supuesto, reducir las emisiones, pero que permiten también realizar un ahorro financiero comparado a la opción de referencia. ¿Ok? Eso es básicamente lo que aquí les da la MacCurve,
que puede, por supuesto, después, afuera de la herramienta YASMO, traducida en términos de decisión política a nivel de los decisores sectoriales o nacionales. Quizás muy rápidamente, pero sin entrar en detalle, porque si no, no habrá tiempo para las preguntas y la discusión. Como yo mencioné en la primera presentación, aquí a la pantalla ven que hay una lista larga de hojas que se le llaman, por ejemplo, Energy Efficiency en Whole Source, Industrias. Esas hojas son las hojas en las cuales encontrarán los datos, como yo decía, de técnicos y financieros de cada opción de mitigación. Y estos datos, o sea, estas tablas incluyen datos por defectos, pero pueden, como expertos, si lo quieren, ir a modificar estos datos por datos eventuales nacionales que podrían disponer para aumentar, yo diría, la calidad de sus resultados. ¿Okay? Hay manera, si yo regreso a la línea 25, por ejemplo, a mi opción Efficient Lighting, dando un clic aquí, me manda automáticamente a la hoja, a la tabla correspondiente. O sea, hay una manera de pasar automáticamente de una hoja a otra. O sea, eso fue una breve visión de los pasos a seguir, de dónde introducir los insumos y de cuál tipos de resultados ustedes como usuario podrían tener usando YASMO. O sea, yo termino aquí y estoy disponible, por supuesto, para las preguntas eventuales o para la discusión después.